Durante la década de los 40, un hombre asesinó a varias personas quedándose con su dinero y sus propiedades. Para no dejar rastros, disolvió los cadáveres en barriles llenos de ácido sulfúrico, pareciendo quedar impune hasta que cometió un error y lo descubrieron. Soy Paola Cervera y este es el enigma y un poco de datos curiosos de George Haig, mejor conocido como el asesino vampiro del ácido. Si se hiciera una antología de los últimos deseos de los condenados a muerte, el del británico George Haig seguramente se llevaría todas las palmas. No eligió su comida preferida para una última cena, ni pidió que le dejaran fumar su cigarro después del postre antes de subir a la tabla de su ejecución, sino que hizo una solicitud sorprendente. Pidió y obtuvo porque las autoridades carcelarias lo permitieron y la dama en cuestión aceptó el convite gustosa que la célebre Marie Tussaud hiciera una copia de su rostro en cera y lo expusiera en la Cámara de los Horrores de su famoso museo en Londres. Para darle más realismo al asunto, Haig también le ofreció un juego de su mejor outfit para que vistiera al muñeco portador de su cara. Esto fue en 1949. El pedido de Haig encerraba cierta pretensión de inmortalidad, pero también y sobre todo una siniestra paradoja, porque su especialidad como asesino en serie era la de disolver los cuerpos de sus víctimas hasta que no quedara de ellos el más mínimo rastro. Por eso se le conocía como el asesino del baño del ácido o el asesino vampiro del ácido, responsable de por lo menos 6 muertes y de hacer desaparecer sus restos sumergiéndolos en bidones llenos de ácido sulfúrico. Esa búsqueda de celebridad post-mortem tuvo éxito no solo porque la propia Madame Tussaud se trasladó hasta la prisión de Wandsworth para tomar con sus propias manos la impronta de las facciones del asesino. También la logró por el hecho de que Haig no había previsto esto. Su ejecución en la horca el 10 de agosto de 1949 estuvo a cargo del más reconocido verdugo británico Henry Pierrepont, el mismo que pocos años antes había colgado en la soga a muchos de los más despiadados criminales de guerras nazis. Pierrepont dejó constancia de que se había tomado la ejecución de Haig como algo especial, llevando su correa favorita para atarle las muñecas. Solo la había utilizado una docena de veces y siempre que ocurría hacía una anotación con tinta roja en su diario particular como la única indicación de que se tomó un interés especial en esa ejecución. Como una broma del destino, lo que el asesino del baño del ácido jamás imaginó y nunca lo supo porque no se le informaron antes de matarlo fue que su cuerpo también sería disuelto, aunque con un método diferente al que lo hizo famoso. Inmediatamente después de la ejecución, su cuerpo fue enterrado en un cementerio cercano a la cárcel conocido como Potter's Field, en un cajón de madera al que se le habían practicado varias perforaciones a través de los cuales los enterradores, antes de cubrirlo con tierra, lo llenaron de agua para acelerar la putrefacción de la carne. Las crónicas de la época cuentan que más de 500 personas se congregaron fuera de la cárcel de Wandsworth para presenciar la ejecución y luego siguieron el traslado del cajón con los restos de Haig hasta el cementerio. No lo hicieron porque sintieran alguna simpatía por él, sino movidos por la curiosidad morbosa que había provocado la naturaleza de sus crímenes. De alguna manera, hasta en el camino hacia la tumba, logró así la atención del público, que era lo que buscaban. Sin embargo, esa imagen de asesino desequilibrado que Haig se había ocupado en cultivar, incluso relatando durante el juicio inexistentes actos de vampirismo, era una última y desesperada estrategia para escaparle a la pena de muerte. Porque el verdadero John George Haig, su nombre completo de acuerdo con el acta de nacimiento, no tenía nada de loco, sino que era un criminal frío, calculador y despiadado que había matado con exclusiva intención de apoderarse de las propiedades y el dinero de las víctimas. Y bueno, aquí la historia. John George Haig nació el 24 de julio de 1909 en Stamford, en el condado inglés de Lincolnshire, hijo único de una familia extremadamente conservadora y religiosa. Sus padres, Alfred y Emily, pertenecían a la secta protestante de los Hermanos de Plymouth y educaron al pequeño con rígidos preceptos en una atmósfera de fanatismo religioso donde la venganza de Dios se desencadenaba por cualquier pequeño pecado.
De esos primeros años, si se cree lo que dijo durante el proceso judicial, databan sus primeras pesadillas religiosas, llegando a decir: veía la cabeza o el cuerpo entero de Cristo con sangre de sus heridas y una voz me ordenaba beberla. Yo no podía moverme, me sentía mareado, pero estiraba los brazos con todas mis fuerzas hasta la copa. Esto lo relataba como una manera de explicar las razones que supuestamente lo habían llevado a beber la sangre de sus víctimas. Se alejó de la atmósfera asfixiante de su casa paterna a los 17 años cuando consiguió trabajo como aprendiz de ingeniero de motores. En 1934, a los 25, se casó con su novia de la adolescencia, Betty Hammer, que había quedado embarazada. Para entonces ya había comenzado su carrera criminal y ese mismo año fue detenido por falsificar documentos de autos robados. Pasó 15 meses en la prisión y cuando salió se encontró solo porque su mujer, que nunca lo visitó en la cárcel, lo había abandonado llevándose a su hijo recién nacido. Haig nunca lo buscó y solo años más tarde se enteró de que Betty había entregado al niño en adopción. Hizo entonces su único intento de tener un trabajo legítimo asociado con un amigo con el que puso una tintorería de limpieza en seco, pero el emprendimiento duró poco, porque el socio que había aportado el capital para la empresa murió y Haig no pudo sostenerla. Su siguiente destino fue Londres, donde retomó la actividad que mejor se le daba: la falsificación de documentos, volviéndolo a detener en 1937 y fue condenado a 4 años de cárcel. Salió en libertad en 1940 y consiguió trabajo en una empresa en Crawley, pero su intención no era simplemente desempeñar su empleo, sino utilizarlo para seguir estafando. La farsa comenzó engañando a los dueños, ante quienes se presentó como contador. Puede decirse que el primer asesinato de Haig fue por necesidad para evitar que quedaran expuestos sus engaños. Corría 1944 y la víctima, un joven llamado William McSwan, visitó la empresa donde trabajaba Haig y le extrañó que se lo presentara como contador porque conocía el pasado criminal del estafador. Aunque McSwan no dijo una palabra sobre el tema, Haig lo siguió hasta la calle y lo invitó a tomar una cerveza en un bar de Kensington High Street. Ahí le intentó explicar que se había reformado, que le había ido bien en el trabajo y que incluso estaba por crear su propia empresa, para la cual ya había alquilado un local que quedaba a unos pocos pasos. Después de 2 o 3 cervezas, quizás porque el alcohol había evaporado la desconfianza, la víctima aceptó visitar el taller del contador, decisión que le resultó fatal porque minutos después de entrar al local, Haig le aplastó el cráneo de un solo golpe propinado con una barra de hierro. Con el muerto en el piso, el asesino se encontró frente al problema de deshacerse del cuerpo y no demoró en encontrar el método que lo había hecho famoso muchos años después. Ocultó el cuerpo, limpió el charco de sangre del suelo y salió a la calle hasta una industria química cercana, donde encargó varios barriles de ácido sulfúrico con la excusa de su próximo emprendimiento. En su confesión, Haig diría que metió el cuerpo de la víctima en un depósito de 180 litros y lo disolvió con el ácido, echando todo ya en forma de líquido por un desagüe del sótano. Completó la jugada presentándose unos días después en la casa de los padres de McSwan, a quienes les dijo que su hijo había viajado a Escocia por negocios y se ofreció a acompañarlos al local de William, que acababa de comprar para instalar una empresa. Cuando los desprevenidos padres entraron al lugar, cerró la puerta y los mató de un tiro en la nuca a cada uno y disolvió los cuerpos con el mismo método. El siguiente paso fue falsificar los documentos de William para hacerse pasar por él y quedarse con el control legal de sus propiedades y de su dinero. Eran miles de libras esterlinas, pero Haig, quizás creyendo que esa fortuna nunca se agotaría, empezó a jugar y en poco más de 2 años había perdido casi todo. Para entonces, Haig estaba viviendo en el lujoso Hotel Onslow Court, en un barrio donde se daban cita funcionarios de gobierno, jubilados y viudas de alto poder económico. Con su facilidad de palabra y el poder de seducción de sus embustes, se hizo conocido y apreciado por muchos de los que recalaban ahí. Así conoció a los Henderson, un acaudalado matrimonio al que engañó mostrando interés por comprar una de sus propiedades. Con esa excusa logró que Archibald Henderson lo visitara una mañana de febrero de 1948 para discutir algunos detalles de la operación inmobiliaria, terminando de la misma forma que sus anteriores víctimas.
Esa misma tarde, George fue a buscar al hotel a la esposa de Henderson con el pretexto de que su marido se sintió mal en el local y que le pedía que fuera a ayudarlo. Sin sospechar nada, lo acompañó y corrió la misma suerte que Archibald. Como en los anteriores asesinatos, Haig robó todas las pertenencias de sus víctimas, entre ellas la cigarrera y el reloj de oro de Archibald y los anillos de boda y de diamantes de su esposa. Además, pagó la factura del hotel donde se alojaban, recogió el equipaje y lo llevó al domicilio del matrimonio. Durante los meses siguientes, para no despertar sospechas, escribió cartas a algunos de los familiares de los Henderson, haciéndose pasar por Archibald para que creyeran que estaba de viaje y no extrañaran su ausencia. En febrero de 1949 conoció a Olivia Durand-Deacon, una viuda de fortuna y con inclinación por los nuevos emprendimientos como las uñas postizas que acababan de inventar y que pensaba mostrarle a una amiga con la que había citado en Oslo Court. Mientras la señora esperaba, entabló conversación con Haig, a quien le contó de su invento. El asesino y estafador se mostró interesado, tanto que le dijo que su taller podría aplicarles un método para mejorarlas y hacerlas más resistentes. Antes de que llegara la amiga de Olivia, acordaron reunirse 4 días después. Ahí llegó el día fijado y la hora señalada. Olivia con sus uñas y recibió un balazo de la nada en la nuca antes de ir a parar al barril lleno de ácido. Los siguientes 2 días, el criminal volvió a las instalaciones para comprobar que el compuesto químico cumpliera con su misión. Por alguna razón, en el caso de Olivia quedaron algunos huesos y mucha grasa flotando en el ácido, de modo que para acelerar las cosas, esparció lo que quedaba entre escombros que había hacia el fondo del taller. Lo que Haig no pudo prever fue que Olivia le había contado a una amiga de la invitación al taller para ver el método de mejorar su invento y que ésta, preocupada por su ausencia, se presentó en el hotel para preguntarle a Haig si sabía algo de ella. Rápido de reflejos, el asesino le respondió que no sabía nada, que Olivia lo había visitado en el taller y se habían despedido en la puerta y se ofreció a acompañarla a la comisaría para denunciar su desaparición. Por alguna razón, la mujer policía que les tomó la denuncia sospechó que George Haig no decía toda la verdad y apenas se fueron, pidió los antecedentes del hombre, llegando la respuesta 2 días después, con todos los detalles de su pasado criminal y sus estadías en la cárcel. Esa misma tarde, la policía detuvo a Haig y allanó el local, donde encontró algunos restos de ácido sulfúrico en estado viscoso dentro de un barril y unas pequeñas piezas óseas entre los escombros del fondo del taller. Además, los agentes incautaron toda clase de objetos de valor y joyas, pasaportes, licencias de conducir y un revólver del calibre 38. Entre la documentación se encontraba un diario con detalles codificados de los asesinos y 2 recibos, el de tintorería donde el criminal había llevado el abrigo de piel de Olivia y el de la joyería donde había vendido sus alhajas. Además, la descripción física de quien había realizado aquellos trámites coincidía con la de Haig. Durante el interrogatorio, Haig creyó que pese a todas las pruebas encontradas en el taller, quedaría impune. Incluso desafió a los policías con el siguiente argumento sarcástico. Bueno, si les dijera la verdad, no lo creerían. Es demasiado fantástico para creerlo. La señora Durand-Deacon ya no existe. Ha desaparecido por completo y no se puede encontrar ningún rastro. La he destruido con ácido. ¿Cómo se puede probar un asesino si no hay cadáver? El asesino del baño de ácido había calculado mal porque los pequeños restos óseos que dejó esparcidos dentro de los escombros terminaron siendo la prueba de que perdió. Creía haber borrado todos los rastros, pero había fallado. A partir de ese momento cambió su estrategia en un último intento de evadir una condena de muerte que parecía segura. Comenzó a decir que luego de matar a las víctimas y antes de disolver sus cuerpos, había recogido su sangre para beberla. Para darle más fundamento a la versión, contó o inventó aquellos sueños infantiles en los que bebía la sangre de Cristo. Así que a raíz de estas declaraciones, la prensa británica lo bautizó con otro nombre, el vampiro de Londres. Su objetivo era pasar por loco y así zafarse de la horca. Sin embargo, volvió a equivocarse porque en su afán de elaborar esa estrategia, el propio Haig les había preguntado a los policías que lo interrogaron si los locos también eran condenados a muerte.
Cuando el jurado conoció estos testimonios, demoró apenas 17 minutos en aplicarle la pena capital. El cadáver de John George Haigh no demoró en pudrirse en el ataúd inundado que quedó 2 metros bajo tierra en el cementerio de Pottersfield. En cambio, debido a la maestría de Mary Tussaud, su muñeco de cera sigue pareciendo vivo a los ojos de los visitantes de la Cámara de los Horrores del Museo Tussaud en Londres. George Haigh se convirtió en uno de los criminales más notorios de la Inglaterra del siglo XX, mostrando un desprecio absoluto por la vida humana, y sus acciones espeluznantes revelaron la oscuridad de su carácter. El caso no solo estremeció la opinión pública de su época, sino que también planteó importantes preguntas sobre la naturaleza del crimen y de la justicia. Al ser finalmente condenado y recibir una sentencia de muerte, se sentó un precedente sobre la forma en que la sociedad percibe el mal y las medidas que se deben tomar para proteger a las comunidades de individuos peligrosos. En definitiva, el legado de Haigh sirve como un recordatorio de los aspectos más sombríos de la naturaleza humana y de la necesidad constante de vigilancia para prevenir que el mal prevalezca. Su historia, marcada por la traición y la manipulación, continúa fascinando y aterrorizando a quienes conocen su oscuro relato. Un testimonio de cómo el racionalismo desmedido puede llevar a la perdición. Soy Paola Cervera y nos vemos la próxima en Enigma de Medianoche.